justicia, Señor. Y queremos ahora que tú le hables a este pueblo, que nos hables a todos nosotros, que nos ayudes a hacer tu voluntad, como decía la alabanza, y que tú endereces la senda que nos lleva a ti. Señor, tu palabra será predicada, y yo te ruego por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, que pongamos un corazón presto y deseosos de saber que tú quieres hablar con nosotros, deseosos que tú escudriñes nuestros corazones y nos hables, no para que tú sepas cómo estamos, porque eso tú lo sabes, sino para que tú nos reveles cómo estamos nosotros. Esas cosas escondidas que las hacemos y pecamos y caminamos, Señor, en Él sin darnos cuenta de cómo te entristecemos. Padre, que tu presencia se imponga en medio de tu palabra y que nosotros, como decíamos en la introducción, podamos salir de aquí con una enseñanza que cambie nuestra vida, que podamos cultivar tu palabra en nosotros y caminar en ella para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero comenzar la prédica haciendo ilustrando una escena que se puede dar en la oficina pastoral, y es que yo quiero que ustedes conmigo se imaginen a una pareja sentada con el pastor, una pareja joven sentada con su pastor, y que su lenguaje corporal, antes de pronunciar una sola palabra, comience a hablar. No sé si ustedes saben que el lenguaje corporal habla, y que ese lenguaje corporal comience a hablar. Y este matrimonio lleva algunos años, es decir, la luna de miel ya se ha terminado. Y hablar de ella es como hablar de un eufemismo. Él ya no es el príncipe azul que ella imaginó, pero ella tampoco es la princesa que él esperaba. Las finanzas son estrechas, el trabajo es difícil y la vida que lleva ya no le gusta. Comienzas a hacer, o yo como pastor comienzo a hacer algunas preguntas y escucho en la boca de los dos esta palabra infame que dice: pero pastor, si tan solo usted supiera, si tan solo mi cónyuge fuera diferente, si tan solo tuviéramos más dinero, si tan solo viviéramos en otro lugar, si tan solo mi situación laboral cambiara, si tan solo seríamos felices. El tema del día de hoy que vamos a tratar es el contentamiento. Y quise elegir el tema de un libro escrito por uno de los puritanos en el siglo XVII o en el siglo XVIII, que se llama El contentamiento, una joya rara, difícil de encontrar. Por supuesto que yo reduje el título, pero ese es el título del libro. Una joya difícil y rara de encontrar. Pero antes de nosotros comenzar a desglosar lo que es el contentamiento, estaba hablando la semana ayer o antes de ayer con un español, y cuando le dije la palabra contentamiento, como los españoles son los de la Real Academia, y me dice: yo no conozco esa palabra. Digo, a lo mejor es arcaica, pero existe. Y la curiosidad no me dejó, sino que inmediatamente me fui a lo que es el diccionario RAE, que es la Real Academia Española, y por supuesto que la encontré la palabra. El que no la conocía era él. Y yo le decía, si nosotros buscamos la etimología de una palabra, contentamiento viene de la palabra estar contentos. Y el contentamiento, ¿qué es? Por si acaso. Es tan difícil, como dice el libro, de encontrar el contentamiento en este tiempo, que es como una joya rara, que yo le decía a él: te voy a usar para ilustrar que tú, siendo un español de donde viene nuestro lenguaje, no conoces esa palabra. Pues así es de común dentro de nosotros, pero desconocido el concepto.
Entonces, ¿qué es contentamiento? Es una, para poder agarrar lo que la palabra de Dios va a traer en esta tarde, el contentamiento es la disposición que nosotros tenemos en la mente que nos hace estar satisfechos con la voluntad de Dios en lo que respecta a cuestiones temporales. Hablar de contentamiento mientras nosotros gozamos de buena salud, mientras gozamos de prosperidad es fácil, pero estar contento en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de problemas, en medio de desencantos, en medio de pérdidas, es algo muy poco probable que esté en la boca de una persona. Ahora bien, yo quise traer y quiero darle el crédito a este puritano porque fue de su libro que saqué toda esta información. Quiero darle 4 personajes bíblicos que nos muestran cuál es el desenlace del descontento. Por ejemplo, nosotros podemos buscar a los ángeles caídos que se rebelaron, y estos ángeles cantaban en el cielo y contaban con el cielo como su morada, y estar en la presencia del Señor para ellos no fue suficiente. La presencia que ellos tenían del Señor es muy distinta a la que nosotros tenemos. Ellos estaban cerca de Dios, ellos estaban en la morada de Dios. Sin embargo, hubo un corazón, no tienen corazón, hubo un sentimiento de descontento, y nosotros sabemos cuál fue la conclusión. Tenemos a Adán y a Eva, que estaban en el jardín del Edén, donde Dios todo lo había creado perfecto y podían vivir con libertad. Tenían acceso a todo, a excepción de una sola cosa que Dios le dijo que no. Pero ellos no tenían contentamiento y tuvieron que recurrir a esto que Dios le había dicho que no hicieron. Vemos en el caso a Acab. El rey Acab tenía su trono, tenía su reino, pero mientras el viñedo de Nabot no fuera suyo, él no tenía contentamiento. Tenemos a Amán. Era el que estaba debajo del rey Asuero, el que tenía más poder en Persia. Sin embargo, estaba lleno de descontento porque un solo hombre no se arrodillaba delante de él para darle pleitesía. Y eso muestra que Amán no tenía contentamiento. En la actualidad sucede lo mismo. En todas partes prevalece la murmuración, la insatisfacción y el descontento con lo que nos pasa. Descontento con lo que tenemos. Yo oraba al Señor anoche y me fui en lágrimas porque me puse a pensar, y sé que el Espíritu Santo era quien me lo mostraba, todas las cosas que Dios preparó antes de hacer el hombre. Le dejó una casa preparada con la cena, con comida, con todo lo que se necesitaba. Sin el hombre saber que la lluvia se necesitaba para que los árboles fructificaran, sin el hombre saber que las gallinas iban a dar huevo para su alimento, Dios se había apoderado de todo eso y había creado todo eso para guardarle estos manjares a esta pareja que era la corona de su creación, que somos nosotros. Ahora, hay momentos, como decíamos al principio, en donde estamos muy contentos con las cosas que nos están sucediendo y gloria a Dios y aleluya. Pero yo quiero que usted se analice si está pasando por problemas o no, cuando gloria a Dios y aleluya, y cantaba y levantaba sus manos al cielo y elevaba aleluyas al Señor, porque la puerta de la dificultad no ha tocado tu casa. Esto le pasó a Jacob cuando Jacob regresaba de estar con Labán para ir a Canaán. Se encontró con Esaú y las palabras de Jacob eran muy distintas a las de su vejez. Cuando él se encuentra con su hermano en Génesis 33:11, él le dice a su hermano Esaú, yo te ruego que tú aceptes el regalo que te he traído, pues Dios me ha hecho rico y no me falta nada.
Estas fueron las palabras de Jacob a su hermano. Y yo puse este pequeño encabezado aquí, que lo he dicho en otras ocasiones y también lo puse en una prédica. Lo importante no es cómo nosotros comenzamos esta carrera, lo importante es cómo nosotros terminamos en ella. No importa lo que nosotros digamos que hicimos en el pasado, lo importante es cómo estamos caminando y hacia dónde nos dirigimos. Porque la vida de Jacob cambió considerablemente y su lenguaje también. Escuchamos a un hombre dándole gloria a Dios porque lo había hecho rico. Sin embargo, en su vejez, después de la pérdida de José, Jacob comenzó a desarrollar un espíritu de queja y de insatisfacción y de descontento. Y una de ellos es que cuando él recibió la noticia de que su hijo José había muerto, dice Génesis 37:34, que él había rasgado sus ropas y se vistió de tela áspera, que era un simbolismo de duelo, de dolor, de tristeza. Y dice que por mucho tiempo Jacob duró de esa forma. Y dice que toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. Y a menudo decía, dice el versículo 34, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Jacob se le había olvidado de cuán bueno Dios había sido con él. Le había dado 12 hombres varones para que fuera una tribu poderosa en Canaán. Lo había prosperado económicamente. Sin embargo, ya sus ojos no estaban fijos en lo que Dios había hecho con él, sino que sus ojos estaban fijos en la desgracia que había llegado a su casa. En el versículo 26 del capítulo 42, cuando se le pide que Benjamín vaya como una prueba hasta donde José, escuchemos el lenguaje de Jacob. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Soy un hombre entristecido. Wow. Ese hombre que decía que Dios lo había prosperado y que Dios le había dado todo, ¿cómo había cambiado el panorama de la perspectiva de su vida? Cuando se encuentra con Faraón, que llega a Egipto, y Faraón le pregunta que cómo está. Y la respuesta que le da es, pocos años he tenido y malos han sido. Génesis 47:9. Es impresionante que nosotros escuchemos este hombre que acaba de escuchar la buena noticia de que su hijo no estaba muerto y que su hijo es el virrey de Egipto. Que Benjamín tampoco había sido atrapado por un virrey malo que quería quitarle a su hijo. Y aún el panorama le había cambiado, todavía su lenguaje seguía siendo de descontento. Decir quiero más parece ser la consigna de cada hijo de Adán. Nuestros hijos, escuchen bien, las que somos madres y los que son padres, son una muestra cotidiana de esta verdad. Aprenden a decir dame y dame más, y mucho antes de que aprendan a estar satisfechos. Son muchos más propensos a reclamar lo que quieren que decir gracias cuando recibieron. Nosotros tenemos que educarlos y decirle que cuando ellos reciben algo tienen que dar gracias, porque en el ADN del niño no está el ser agradecido, sino dame. Yo no sé los tuyos, pero algunos de los míos chiquititos se me tiraban en el piso y pataleaban en las tiendas cuando no se les compraban lo que ellos querían, para presionarme a mí, a que los otros me vieran y que yo pasara la vergüenza y tuviera que comprarle lo que ellos querían. Eso me lo hacía Edith. Aprendí y no lo volvió a hacer más, y no voy a decir cómo le enseñé, pero una de las cosas, exactamente Ángela, una de las cosas que traemos en el ADN es el no ser agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros, sino enfocarnos en el hoy y en el ahora, y borramos el pasado y sobre todo quitamos a Dios de la ecuación, de que fue fulano, de que fue perencejo, de que fue el diablo, de que fue a todo el mundo, pero Dios no tiene que ver con lo malo que me está pasando. No nos conformamos con la casa que tenemos, en la casa donde vivimos,
con nuestra posición, no nos conformamos con nuestra salud, no nos conformamos con nuestros ingresos, no nos conformamos con nuestro trabajo, no nos conformamos con nuestras circunstancias. Contentarnos es ser ricos y pudientes, porque rico es el hombre que nada quiere aparte de lo que tiene. Eso es ser rico. No pregunto cuáles son sus ingresos. Un hombre puede ser rico en una cabaña y un pobre en un palacio. Tener contentamiento es ser independiente. Es independiente el que no depende de cosas creadas para su comodidad y que tiene a Dios como su porción. Como Pablo y Silas, que cantaban en la prisión aún con los pies inmóviles en el cepo. Como Pedro, que dormía tranquilo la noche antes de su ejecución. Como Job, que bendice al Señor aun cuando todo se le fue quitado. Las cosas, y oigan bien, si usted encuentra que la pastora ha hablado mucho o está diciendo mucho, llévese esto. Las cosas que tú anhelas podrían arruinar tu alma, podrían arruinar tu vida, podrían arruinar tu matrimonio, podrían arruinar todo tu entorno, podrían arruinarte a ti. Las cosas que perdiste, por las que lloras, por las que anhelas, por las que pataleas, por las que estás orando, pudieron haberte envenenado y Dios te las tuvo que quitar. ¿Recuerdas Raquel? Raquel anhelaba tener hijos. Y nos dice el libro de Génesis que ella se enfrentó a Jacob y le dijo, si no me das hijo, me muero. Efectivamente, Dios le dio hijos y murió en el parto. También nos encontramos con Lot, que quería vivir cerca de Sodoma para prosperar. Y la historia nos dice que todos sus bienes fueron quemados. ¿Y qué decir del rey Ezequías, que quiso que Dios le extendiera la vida cuando Dios le dijo, prepárate porque vas a morir? Ezequías pataleó como un niño, se pegó contra una pared y lloró y dijo, ay Señor, extiéndeme la vida. Y Dios escuchó su clamor y le dijo que sí, que estaba bien, que le iba a extender la vida. Le dijo el profeta Isaías, Dios ha escuchado tu clamor, te va a dar 15 años de vida. En esos 15 años de vida, tremenda deshonra para el rey Ezequías. Tuvo a su hijo Manasés en esos 15 años. Y Manasés se considera el peor rey y el más idólatra del reino de Judá. Dios quería que él muriera con un testimonio de todo lo que él había hecho por Israel. Pero él se empecinó, no me quiero morir ahora, no me quiero morir ahora. Y Dios dijo, está bien. Y fue veneno para su vida esos años que tuvo. Ahora, ¿cómo ve Dios la falta de contentamiento? Yo me enfrié cuando leí esto. En Deuteronomio, en el capítulo 28, del verso 47 al 48, cuando Dios está decretando las maldiciones que le va a dar al pueblo por su desobediencia. Escuchen una de las maldiciones por la desobediencia del pueblo. Le dice Dios, por cuanto tú no me serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías las cosas en abundancia. Digo, ¿sabe qué significa eso? Cuando nosotros no estamos contentos con lo que Dios está haciendo con nosotros, eso es pecado. Y hay consecuencias para el descontento. Cuando Dios te está dando techo, comida y sustento, y tú no estás conforme porque quieres más. Dice el Señor, servirás a tus enemigos, las cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez y en todas estas cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido por no ser agradecido por lo que te di. Eso es para chinársele la piel a cualquiera. Si nosotros estamos descontentos, esta es la tesis de toda la prédica. Si estamos descontentos, si estamos quejumbrones,
si estamos inconformes con la condición y la situación por la que estamos pasando, con quien estamos inconformes y descontentos es directamente con Dios. Porque el descontento dice: Dios, no me gusta lo que estás haciendo en mi vida, no me gusta tu plan, no confío en tu provisión y realmente no estoy segura acerca de tus promesas. El descontento anhela algo que Dios no quiere darnos. Ahora, vamos a hacer una pequeña radiografía a este detestable pecado a los ojos de Dios. Thomas Bolton, que es uno de los que tiene un excelente mensaje hablando del descontento, sostiene que el 10º mandamiento prohíbe el descontento, que es la avaricia. En Éxodo 20:27 nos dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, no codicies a su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Por lo que nosotros podemos ver, la avaricia produce descontento, porque yo no tengo lo que el otro tiene. Tomás de Aquino dice que la codicia es la negación de las cosas eternas por el bien de las cosas mundanas. En otras palabras, es un amor desmesurado por las cosas materiales. Cuando nosotros vemos, porque el apóstol Pablo era experto hablando del gozo, y cuando nosotros vemos la carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo, la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 6, Pablo le dice: la religión cristiana hace que nuestras vidas sean mucho mejor solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nosotros nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando nosotros muramos no podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos porque tenemos ropa y porque tenemos comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en la trampa de Satanás y son tentados a hacer cosas tan perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener problemas y sufrimientos. Aquí nosotros nos encontramos con una ramificación de pecados. Si nosotros analizamos lo contrario a estar conformes y estar contentos, nos encontramos con la envidia. Porque es que yo quiero lo que tú tienes, que es otro pecado. Nos encontramos con el adulterio, porque no estoy conforme con la mujer que tengo, yo quiero la mujer del prójimo. Nos lleva a mentir, porque la mentira es el propósito para nosotros obtener algo. Por lo pronto, miren la cadena de pecados que hay cuando nosotros no estamos contentos y practicamos este pecado. Me encontré con esta historia que yo sé que muchos solo saben porque antes lo daban cuando habían las caricaturas de lo que es la mitología griega, del rey Midas. Y como hace tantos años que yo no escuchaba hablar del rey Midas, oye, me impresionó de nuevo. Y la historia cuenta que el rey Midas había tenido un acto de buena voluntad y que el dios Dionisio le dijo: como tú has tenido un acto de tan buena voluntad, pide, ¿qué tú quieres? Y él pidió que todo lo que yo toque se convierta en oro. Y dice que él tocaba aquí, pum, y se convertía en oro, y tocaba allí, pum, y se convertía en oro. Y el palacio estaba radiante porque estaba todo convertido en oro. Y él estaba feliz. Y su hija estaba sorprendida y alegre de ver que el palacio completo estaba lleno de oro. Estaba lleno de oro. Y fue a decirle a su padre que qué hermoso él había convertido el palacio. Y él va y abraza a su niña hermosa, y su niña hermosa se le convierte en una estatua de oro. Así es la avaricia.
Codiciar nunca va a satisfacer. Se llena queriendo y queriendo y queriendo más. Del descontento viene toda clase de homicidio, el de familiares cercanos, como el de Caín, que le dio muerte a Abel porque él no estaba contento con la predilección que Dios tuvo por la ofrenda que le llevó. Lo llevó a tener tanta ira que mató a su hermano. El descontento produce hasta suicidio, porque el suicidio viene de un corazón orgulloso. El que se suicida tiene un corazón orgulloso porque no quiere vivir de la forma que está viviendo, ni tampoco acepta la situación por la que está pasando, y yo voy a terminar con esto y ya. El suicidio viene de una actitud de orgullo y de descontento. El descontento es hacer tratos con el diablo. Saúl, estando descontento, se dirigió a donde la adivina de Endor, porque las cosas no salían como él quería. Este es un anzuelo que le encanta a Satanás, que promete hacer lo que Dios no hace o dar lo que Dios no da. Y déjeme decirle que eso es blasfemia contra Dios. El pecado más grotesco de los mandamientos, que es un pecado imperdonable, dice el Señor Jesucristo. La falta de contentamiento es murmurar a Dios. Se da riendas sueltas a la boca y sale de todo. Y cuando el Espíritu Santo te lleva a ti a analizar todo lo que ha salido por tu boca, es para tú ponerte a llorar: Señor, mira, hablé de más, perdóname. Encontramos una escena en la Segunda de Reyes, donde el pueblo de Israel había sido asediado por los asirios. Había tanta hambre que dice que había una mujer que se estaba comiendo a su hijo y fue a darle quejas al rey. Me comí mi hijo hoy y ella me dijo que nos los íbamos a comer mañana el de ella, y ella dice que no. Y dice que fue donde Eliseo para consultar, y que la persona que fue el encargado del rey a consultar con Eliseo degradó a Dios cuando Eliseo le dijo que no se preocupara, que mañana a la misma hora ellos iban a tener comida en abundancia. Y la respuesta que este hombre le dio en Segunda de Reyes 6:33 fue: esta desgracia que tenemos nosotros es de Dios que vino. Y la segunda parte fue la peor. Le dijo: ¿qué más se puede esperar de él? Moisés en el desierto, cuando hacía las cosas que al pueblo no le agradaba, el pueblo se rebelaba en contra de Moisés y de Aarón. Y Dios decía: se rebelaron contra mí. El Señor decía: cuando ellos estaban inconformes y murmuraban a Moisés y murmuraban a Aarón, a quien me murmuraban era a mí, porque era yo que los había puesto a ellos ahí. Y eso lo encontramos nosotros 10 veces en el libro de Éxodo, donde Dios dice: por 10 veces ya ustedes me tienen la paciencia que me han colmado. Dios tiene paciencia que se extiende, pero tiene un momento en donde Él se revela y muestra toda su ira. No era contra ellos que ustedes se rebelaban contra mí y contra lo que yo estaba haciendo. El descontento opaca la misericordia de Dios. Es como la sanguijuela que tiene 2 bocas, que dice: dame más, dame más. Proverbios 30:15. Y dice la traducción del lenguaje actual, que la sanguijuela tiene 2 nombres. No, las sanguijuelas son 2 hermanas. Una se llama dame y la otra se llama dame más. Estas son palabras de Salomón. Entonces, vamos a tener en cuenta 2 aspectos de esto. Número 1, acuérdense de lo primero que dije y acuérdense de esto. Y olvídense de todo lo demás. Todo, absolutamente todo, está ordenado por Dios.
Si tú te estás quejando de tu situación, si tú crees que Dios está siendo injusto, si tú crees que Dios está ciego, si tú crees que Dios está mirando para otro lado, si tú crees que son los hombres los que manejan la creación del Todopoderoso, déjame decirte que Dios es el que ordena todas las cosas. Y dice en Isaías, en el capítulo 43, en el verso 13, lo que yo hago, no hay nadie que lo va a estorbar. Lo vean ustedes bien o no lo vean bien, lo que yo hago, nadie lo va a estorbar. Y el Salmo 135, en el verso 6, dice, el Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo en el mar que en las profundidades, porque por eso es soberano, por eso lo creó todo, por eso es el dueño de todas las cosas. Y el apóstol Pablo me encanta cómo lo describe en Romanos 9:20, cuando dice, ¿y quién eres tú, simple mortal, para tú discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado le podrá preguntar a su creador por qué tú hiciste eso así? Lo que Él quita, lo que ya no tengo, es parte de lo que Él está usando para moldear la imagen de Jesucristo en mí. ¿Cómo reacciono con gozo en medio del sufrimiento? Recordando que todo es ordenado y orquestado por el Rey de Gloria, el Señor de señores, el que está sentado en su trono, el Creador del cielo y de la tierra, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. El que es, el que era, el que será, el que fue, el que vino, el que vendrá, el que no tiene existencia porque ha existido siempre, como dijo Paul Tillich. En Efesios 1, en el versículo 11, el apóstol Pablo nos dice, dado que nosotros estamos unidos en Cristo, nosotros hemos recibido algo que no merecíamos, esto lo agregué yo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¡Aleluya! Esto nos dice que nuestro razonamiento y juicio nos dirá que es mejor ceder y someternos a Dios y aceptar aquello que no podemos cambiar. Job dice, 9:3, si alguien quisiera llevar juicio contra Dios, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre miles? Imposible. Y el segundo punto que quiero tratar es que Dios siempre actúa justa y rectamente. Dios es justo hasta que no se mete con nosotros. La justicia de Dios es recta hasta que a nosotros nos duele. Mientras tanto, de lejos lo llamamos el justiciero, el que es imparcial, el que es inmutable, el que no se mueve, el que bordea la tierra con sus ojos, el que hace justicia. Dice Génesis 18:25 que Él es justo y recto. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios puede afligirnos a veces, pero nunca ser injusto con nosotros. Nosotros deberíamos de enojarnos, como dice Lamentaciones, enojarnos con nosotros mismos porque nuestros propios pecados son la única razón de nuestra miseria, no Dios. Ahora, para poder cerrar un poquito esto, y ya que hemos tenido una radiografía de nosotros mismos, vamos a ver esta maestría que el apóstol Pablo tenía con el gozo. La podemos llevar a la habitación allá, por favor, para que ella sepa dónde, para que esté tranquilito y el niño pueda jugar. Pablo tenía una maestría en estar gozoso en medio de los sufrimientos. Concentrémonos, porque si se va de aquí nada más con el mal sabor de boca de cuál es el comportamiento que tenemos y no se lleva a usted cuál es la solución y cuál es la esperanza, nos vamos a ir boquiabajo, porque yo también fui aplastada por este mensaje. Pablo dice en el versículo más corto en griego
que tiene las Escrituras, estén gozosos siempre. Primera de Tesalonicenses 5:16. En segunda de Corintios 6:10 nos dice que él estaba aparentemente triste, pero siempre alegre. Pobre en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviera nada, pero poseyéndolo todo. La gratitud es el fruto del creyente que se desarrolla a medida que se crece en Cristo. O sea, estamos hablando de que después que nosotros reconocemos todo lo que hemos recibido y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el creyente sabe que siempre tiene que darle gracias a Dios por todo. Y un ejercicio que quiero que se lleven el día de hoy: denle gracias a Dios por todo, y eso va a hacer que ustedes comiencen a cultivar gratitud hacia el Padre. La gratitud es un fruto en el creyente. En los tiempos buenos le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo por nosotros, y en los tiempos malos, si no tienes por qué darle gracias, entonces puedes darle gracias por lo que Él está haciendo. Solo sabemos dar gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros cuando nos da. No tenemos la actitud de Job, que dijo que Jehová dio y Jehová quitó, y que su nombre sea bendito. Nos percatamos o no, Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros, y esa perspectiva de vida mantiene siempre el tanque de gracia lleno. El secreto del apóstol Pablo lo vamos a hacer público en esta tarde. Filipenses 4, el apóstol Pablo dice: yo estoy gozoso y doy gracias a Dios, no porque yo tengo escasez. Entonces, mire esta palabra que él dice: yo he aprendido. Yo he aprendido. Y la palabra yo he aprendido, yo he trabajado cultivando en mí el contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, esta parte que viene ahora, que la gente lo usa como un eslogan para decir que son Superman o Superwoman o la Mujer Maravilla o el héroe que usted quiera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que el apóstol dice que ha aprendido, ha cultivado en su vida, darle gracias a Dios por Jesucristo. Cristo es la motivación del apóstol Pablo a dar gracias en todo y por todo, tenga abundancia o tenga escasez. ¿Le salgan bien las cosas o no? El apóstol Pablo estaba en prisión y ha escrito esta carta diciendo que él está sumamente gozoso. Le llaman la carta del gozo, de tan alegre que está. Que nosotros, si fuéramos nosotros, hubiéramos escrito esta carta aquí pasándola. A veces como, a veces no como. Gracias por esa ofrendita que me mandaron. Me hacía tanta falta. Eso somos nosotros escribiendo. Pero el apóstol Pablo habla con gozo y habla con alegría. Le dice a Timoteo que tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Este hombre cavó hasta que encontró los rubíes. El proverbista dice que el hombre sabio cultiva rubíes. Rubíes es sabiduría, esa sabiduría que viene del cielo. Es una de las tesis del Jeremías, el escritor de la joya rara del contentamiento cristiano. Ahora, si tú buscas este tesoro, como dice Salomón, vas a tener resultados. Y los resultados es vida a tu alma y gracia a tu cuello. Encontrarás que te acuestes, no tendrás temor cuando te acuestes, sino que te acostarás y tu sueño será grato, porque el Señor será tu confianza. El día de hoy Dios nos está motivando a dejar de ver las circunstancias que nos hacen pecar contra Él, revelándonos a sus decretos, revelándonos
revelándonos ante Él, a las circunstancias que Él necesita que nosotros vivamos para que nos parezcamos a su Hijo. Y cuando yo analizo la vida de nuestro Salvador, no abría su boca, no se quejó, solamente se dirigía al Padre sin queja. Y lo único que nosotros podemos encontrar cuando Él dice, si es posible, quita de mí esta copa, no era que Cristo era un cobarde. La separación con el Padre era que lo tenía de esa manera. Que el día de hoy tú comiences a manejar tu lenguaje y darle gloria a Dios con lo que sale de tu boca. Porque nosotros glorificamos a Dios no en el templo levantando las manos, ni cuando vamos a los cultos de oración, ni cuando estamos orando. Nosotros glorificamos al Señor con nuestra boca, con nuestros actos y con decirle a Él, esta es mi vida, como decía la alabanza. Haz de mí lo que tú quieras. Y nosotros tener una actitud sumisa, entendiendo que nuestros tiempos no son nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tampoco lo que nosotros queremos para nosotros es lo que nos conviene. No tengamos el ancla de nuestra vida en las dificultades, sino anclemos nuestra vida de las promesas que el Todopoderoso tiene para con nosotros, porque sus pensamientos son para bien y no para mal. Vamos a orar. Si tú quieres pasar al altar el día de hoy y darle gracias a tu Padre por esta oportunidad de tú glorificar su nombre a través de tus circunstancias, porque Él hoy te haya enseñado a que tus circunstancias no son para mal, sino para bien. Que Él hoy te haya enseñado que Él está a tu lado y que lo que Él te prometió cuando tú estabas bien es lo mismo que Él seguirá haciendo en este tiempo. Si tú has abierto tu boca para difamar su nombre porque has considerado que Él no es un juez justo, es el momento de pedirle perdón. Es el momento de humillarte y de decirle, Padre, perdóname. De decirle, Señor, me he estado quejando por algo que tú has usado en mi vida para tu gloria. Me he estado quejando por algo que tú estás usando en mi vida para tú engrandecerte en mí. Te has estado mostrando a mi vida en mi situación difícil para yo ver, Señor, tu gloria y tener testimonio de tu grandeza. Y yo me he estado enfocando en mí, he perdido el foco. Ayúdame, oh Padre. Oh soberano Dios, Padre de la gloria, bendigo tu nombre y alabo tu nombre a esta hora, porque nos has abierto los ojos, Señor. Nos has hablado y nos has mostrado nuestro pecado, que desde que nos levantamos estamos blasfemando tu nombre, porque nos quejamos de nuestras circunstancias, porque nos quejamos de lo que pasa en nuestro entorno, porque no estamos de acuerdo como tú estás manejando nuestras vidas, porque no estoy de acuerdo como manejas la iglesia, porque no estoy de acuerdo como manejas mi pareja, porque no estoy de acuerdo como manejas mis hijos, porque no estoy de acuerdo cómo se maneja en el trabajo, porque no estoy de acuerdo en que estás callado y no contestas, porque no estoy de acuerdo porque tu silencio me consume, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas que me hacen llorar. Hoy, Señor, yo te pido perdón y vengo con un corazón contrito y humillado ante ti, suplicándote, oh Padre del universo, que tú cambies mi lamento en baile, aunque mis circunstancias no cambien. Que mi boca, Señor, se desate en alabanza a tu nombre, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los disgustos, en medio de las tinieblas, porque tú me dices que estás conmigo todos los días de mi vida. Oh Padre eterno, tú tienes el control de mi casa, tú tienes el control de mi familia, tú tienes el control de mis finanzas, tú tienes el control de tu iglesia, tú tienes el control de mi vecino, tú tienes el control de mi compañero de trabajo, tú tienes el control, oh divino Padre celestial, de lo que yo creo que es grande para mí. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, porque me estás moldeando, porque tú eres mi alfarero, porque tú sabes, Señor, qué figura quieres hacer en mí, porque estás sacando mi corazón de piedra para depositar uno de carne.
Alabado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener un lenguaje santo, un lenguaje alegre, un lenguaje lleno de gozo, un lenguaje lleno de resignación a tus designios. Bendice esta iglesia, Señor, y que de nuestra boca salga alabanza, adoración, gloria a tu nombre, reconocimiento de tu grandeza, reconocimiento de tu intervención en todo lo que pasa. Oh Señor, que no miremos al hombre, que el hombre nada puede hacer, que te miremos a ti, que eres el grande y el gran yo soy. Bendecimos tu nombre a esta hora, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, gracias por revelarnos tu bondad, por revelarnos tu misericordia, por revelarnos tu justicia, que es para siempre y eternamente. Bendecimos, Señor, tu nombre a esta hora, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria y tu poder. Derrama tu gloria, Señor, derrama tu gloria. El alto y sublime que habita en la eternidad. Bendito es tu nombre, Su Señor. nombre es Señor, el Santo escucha nuestro corazón. de Israel. Escucha la necesidad que tenemos, Santo de El que Israel. habita en las alturas. Dios mío, eres Y grande, en la eres poderoso, santidad. Señor. ¿Quién puede Con el levantarse en contra quebrantado tuya y y humilde preguntarte qué haces? Espíritu. Oh Dios mío, Dios de la gloria, Para hacer ayúdanos, vivir Señor. el Derrama de tu espíritu gloria, derrama de tu humilde, gloria en medio de tu pueblo, y Señor. para Derrama de tu vivificar gloria, Señor. el corazón Impáctanos, Dios mío, quebrantado. con la sumisión que hubo en Cristo. Impáctanos a Sea la todos nosotros, Señor. gloria, Sea tu gloria, honor, sea tu gloria, sea el honor, sea la alabanza, Señor. alabanza Sea la alabanza a tu nombre, y Señor. poder. Bendito eres por los siglos de los El siglos. que reina por los siglos, y tu nombre santo es. Aleluya, gloria a Dios.